Hay una especie de visión que no es un regalo, sino una sentencia. Ver demasiado es como despertar de un sueño en el que todos insisten en quedarse. Intentas volver a dormir, pero es demasiado tarde. Ha caído el telón y ahora ves el funcionamiento del teatro. Las intenciones disfrazadas de virtud, el sutil poder que se esconde tras la bondad, las cómodas mentiras que sustentan la paz. Y lo más cruel es darte cuenta de que nadie quiere que les cuentes lo que has descubierto. No le temen a la oscuridad, le temen a la luz. Cuando empiezas a ver lo que otros no ven, te das cuenta de cuánto depende el mundo de la ilusión para funcionar. Cada sonrisa social, cada creencia popular, cada ideal colectivo, todo es un acuerdo de ceguera compartida. Lo que llaman armonía no es más que el miedo organizado a mirar al abismo. La lucidez se vuelve peligrosa porque desmantela estos constructos, y quienes la poseen son tratados como una amenaza, un hereje, un cuerpo extraño en un sistema que sobrevive de la inconsciencia. Aprendí esto observando las reacciones. No es la verdad lo que asusta, sino la claridad. La gente tolera las mentiras obvias, pero se rebela contra la sinceridad descarada. La verdad es despiadada, y el mundo no perdona a quienes la dicen demasiado pronto. Por lo tanto, el ojo despierto debe aprender a moverse con cuidado, como quien lleva fuego entre la pólvora. Ver es peligroso, pero permanecer completamente en silencio es convertirse en cómplice. La lucidez, entonces, exige un equilibrio cruel. Ver lo suficiente para comprender, pero contenerse lo suficiente para sobrevivir. Y es en este dilema donde reside el peligro, porque cuanto más se ve, más se siente la distancia entre lo que el mundo finge ser y lo que realmente es. La visión amplía la comprensión, pero también profundiza el aislamiento. La mente lúcida vive entre dos mundos, el de la percepción y el de la apariencia, y no pertenece a ninguno. La mente despierta no encaja, no descansa, no se distrae. Observa demasiado, piensa demasiado, siente demasiado, y esto es agotador. Pero llega un momento en que este cansancio se transforma en poder. Cuando la visión deja de ser sufrimiento y se convierte en una herramienta. Cuando la soledad se convierte en disciplina. Cuando la incomodidad de ver demasiado se convierte en una fuerza silenciosa, estratégica, casi invisible. Es entonces cuando la mirada despierta deja de ser víctima y se convierte en protagonista. Y de eso es de lo que quiero hablar. Del precio, el poder y la soledad de ver lo que el mundo insiste en no ver. Llega un momento en que la mente despierta prematuramente. Cuando todo es aún una neblina para los demás, ya percibes el contorno de las cosas. Es como ver el mecanismo oculto tras la cortina, un privilegio disfrazado de castigo. Aprendí desde muy joven que ver el juego antes de que empiece no genera admiración, sino desconfianza. A la gente no le gusta quien anticipa el guión, necesita creer que la trama es impredecible para sentirse segura. Con el tiempo, me di cuenta de que esta lucidez precoz es solitaria. Es aislante, porque una mirada demasiado clara rompe el hechizo. Mientras todos celebran lo aparente, uno siente la incomodidad de quien sabe demasiado. Recuerdo cuando empecé a estudiar a Maquiavelo y me di cuenta de cuánto lo castigaban por ver la esencia humana sin máscaras. El mundo prefiere a quienes viven con los ojos entornados, es más cómodo, más socialmente aceptable. Ver demasiado pronto es estar condenado a cargar con verdades que nadie pidió escuchar. Es caminar por pasillos ruidosos, sabiendo que la melodía ya ha terminado. A veces me encuentro añorando la inocencia perdida, el lujo de la ignorancia temporal. Pero no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. La mente crea una fisura que el tiempo no puede cerrar. La claridad se convierte en una maldición cuando intentas compartirla. La mirada ajena rara vez refleja comprensión, refleja incomodidad, a veces incluso repulsión, porque al revelar lo que se esconde tras las apariencias, se destruye el teatro en el que viven. Los seres humanos necesitan ilusiones tanto como oxígeno. Sostienen sus narrativas, sus roles, sus pequeñas verdades convenientes,
Quienes ven demasiado pronto amenazan este frágil equilibrio, y por eso el mundo no castiga la ignorancia, sino la lucidez prematura. El visionario se convierte en hereje, se le aísla, se le distorsiona, se le reinterpreta hasta que vuelve a encajar en la normalidad que amenazaba con destrozar. En el fondo, lo que llaman sabiduría a menudo es solo la capacidad de fingir que no se ha visto nada. Y es precisamente ahí, en este tenso silencio entre lo que se sabe y lo que se finge no saber, donde comienza la verdadera soledad de quien ve demasiado. Hay una especie de soledad que no proviene de la ausencia de personas, sino de un exceso de lucidez. Cuando empiezas a percibir lo que otros aún no ven, el mundo se aleja un poco de ti. Las conversaciones parecen superficiales, las sonrisas suenan ensayadas, y el entusiasmo colectivo por las pequeñas cosas se vuelve casi insoportable. No es arrogancia, es desajuste. Sientes que estás en una frecuencia ligeramente diferente, como si vieras un mapa que otros aún no han descubierto. Y esto, por noble que parezca, es una carga. El visionario carga con la carga de saber que no puede compartir todo lo que percibe, porque toda verdad revelada antes de tiempo se percibe como una amenaza. La gente no quiere un espejo que la muestre cruda, quiere un reflejo suave, controlado y editado. Y quienes ven demasiado se ven obligados a moderar su propia claridad, como quien apaga la luz para no molestar a quienes aún duermen. Así fue con Nietzsche, así fue con Tesla, mentes que veían el mañana mientras el presente aún se arrastraba, y por esa razón se exiliaron en el tiempo mismo. Con el tiempo, esta exclusión se transforma en introspección. El aislamiento se convierte en un laboratorio. El visionario aprende a usar la soledad como terreno fértil, transformando el rechazo en enfoque. Es en este silencio donde nacen las ideas que más perturban el mundo, pero también es en este silencio donde la mente corre el riesgo de fragmentarse, porque sin espejos externos, el pensamiento puede convertirse en un laberinto, y el peligro del laberinto es que nunca ofrece salidas, solo reflexiones. El aislamiento entonces se convierte en un campo de batalla interno. Por un lado, el impulso de compartir, por el otro, el instinto de protegerse. Muchos se dan por vencidos en este punto, prefieren integrarse en la normalidad antes que soportar el peso de la diferencia. Pero los pocos que persisten aprenden a manejar la soledad como un guerrero maneja su armadura, pesada, incómoda, pero indispensable. Y poco a poco, el aislamiento deja de ser mera ausencia y se convierte en un espejo implacable. Es en este espejo donde el visionario aprende a reconocer su propio ego disfrazado de iluminación, su orgullo disfrazado de sabiduría. El verdadero peligro de ver demasiado no es solo ser rechazado por los demás, sino empezar a sentirse superior a ellos. Porque es en ese momento que el visionario corre el riesgo de perder la empatía que lo mantuvo humano. Cuando la visión se separa de la compasión, nace el cinismo, y la persona aislada se convierte en un tirano para sí misma. Y es precisamente en este punto frágil, entre la lucidez y la arrogancia, que el miedo a la verdad comienza a infiltrarse. Un miedo sutil, casi imperceptible, pero devastador. Hay algo profundamente inquietante en revelar la verdad. No evoca admiración, sino defensa. La verdad es como un espejo que no perdona ni siquiera a quien la sostiene. Cuando le muestras a alguien algo que no quiere ver, su primer impulso no es agradecerte, sino atacar. Desde que comencé a estudiar el poder y la naturaleza humana, me he dado cuenta de que el hombre no teme al error, teme ser desenmascarado. Prefiere la seguridad de una ilusión cómoda a la inestabilidad que conlleva la lucidez. La verdad perturba, y el caos que genera es más aterrador que cualquier mentira. Toda sociedad se construye sobre acuerdos invisibles de ceguera. Familias, instituciones, religiones, todas dependen de cierta negación para mantener el orden.
Cuando alguien rompe este pacto silencioso, se convierte en un cuerpo extraño dentro del sistema. Así fue con Galileo, así fue con tantos que vieron demasiado y se atrevieron a hablar. Lo curioso es que quienes claman por transparencia y autenticidad son los primeros en crucificar a quienes realmente las ofrecen. Porque la verdad pura es ácida. Corroe reputaciones, narrativas y jerarquías. El miedo a la verdad es instintivo. Nos confronta con nuestras propias limitaciones e hipocresías, sin anestesia. La verdad no consuela, exige transformación, y la transformación duele. Por eso la gente prefiere a quienes la adormecen con medias verdades que a quienes la confrontan con la realidad. Yo mismo he sentido el peso de este miedo en mi interior. He descubierto verdades sobre el comportamiento humano que me hicieron desear por un momento volver a estar ciego. Saber demasiado es perder la comodidad de la inocencia. La verdad es peligrosa no solo porque hiere a otros, sino porque te cambia. Una vez que la ves, ya no puedes actuar de la misma manera. Arrasa con tus justificaciones, tu ingenuidad e incluso tu fe en ciertas cosas. Y lo más cruel es que nunca llega completa. Llega en fragmentos, en destellos, en pequeñas revelaciones que poco a poco desmantelan el mundo. Cada nueva verdad que descubrimos nos hace un poco más lúcidos y un poco más solos. Y quizás por eso precisamente el poder, cualquier poder, teme tanto la mirada de quienes ven, porque quienes ven la verdad ya no pueden ser controlados por mitos. Y cuando alguien despierta de este encantamiento colectivo, el sistema reacciona, intentando devolver al individuo a su ceguera original. La verdad provoca miedo porque es liberadora, y toda liberación amenaza una estructura. Es en este punto, cuando la claridad empieza a desafiar al poder, que la batalla deja de ser interna y se vuelve política. Y es entonces cuando el instinto de supervivencia de las masas entra en acción como un organismo vivo que lucha por mantener intactas sus ilusiones. Las masas no buscan la verdad, sino la estabilidad. La verdad es cambiante, cortante e impredecible. La estabilidad ofrece la ilusión de control. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han aprendido a unirse en torno a creencias comunes, no porque sean verdaderas, sino porque son útiles. Esto es lo que mantiene la cohesión del grupo, manteniendo a raya el caos. Cuando alguien cuestiona estas creencias, incluso con buenas intenciones, se le considera una amenaza biológica, un virus que necesita ser neutralizado. El instinto colectivo reacciona como un cuerpo que intenta expulsar un órgano trasplantado. Las masas no rechazan las nuevas ideas por falta de inteligencia, sino por miedo a la desintegración. Todo grupo se sustenta en mitos que dan sentido a la existencia, la idea de justicia, moralidad y progreso. Tocar estos pilares es tocar la identidad de las personas. Y los seres humanos prefieren vivir con una mentira cómoda que aceptar la fragilidad del suelo bajo sus pies. Por eso las revoluciones, incluso las liberadoras, son siempre sangrientas. La gente lucha contra el cambio no porque ame las corrientes, sino porque teme el vacío que las siguen. Cuando miro la historia, veo el mismo patrón repitiéndose. Jesús fue crucificado. Sócrates envenenado. Giordano Bruno quemado. Todos amenazaron el orden simbólico de su tiempo. Y lo más fascinante y trágico es que tras su muerte, el mismo sistema que los condenó los transformó en íconos, santificándolos. Es la forma más perversa de autopreservación. Absorber la amenaza y transformarla en mito, domesticando su poder. El sistema se reinventa para seguir existiendo. El instinto de supervivencia de las masas es por lo tanto una fuerza de supervivencia colectiva. Crea ilusiones de permanencia, simplifica la complejidad, define héroes y villanos. Todo esto para mantener la comodidad de lo predecible. Y cualquiera que intente mostrar la ambigüedad del mundo, que nada es tan puro ni tan corrupto como parece, será rechazado, ridiculizado o borrado. Porque el caos es intolerable para la mayoría. La verdad cuando llega debe venir disfrazada de historia, parábola o arte. Por eso los sabios hablaban con acertijos.
Sabían que la multitud no puede soportar el peso de la realidad. Pero lo que pocos comprenden es que este mismo instinto de protección colectiva tiene un precio oculto. No solo protege al grupo, sino que lo debilita. Al rechazar la incomodidad de la lucidez, las masas también rechazan la posibilidad de crecimiento. Permanecen en un ciclo de repetición, atrapadas en creencias que las tranquilizan, pero las reducen. Y el visionario, al observar esto, se enfrenta a un trágico dilema. Intentar despertar al colectivo es inútil, abandonarlo es inhumano. Y es en esta tensión entre la empatía y el exilio donde nace la verdadera carga de la conciencia, una carga que comienza a corroerse desde dentro, transformando la lucidez en angustia y la angustia en un desgaste psicológico casi insoportable. Ver lo que otros no ven tiene un precio que nadie menciona. La mente despierta paga caro la lucidez. Ya no puede descansar. El ojo entrenado para percibir el subtexto, la manipulación, la falsedad y los juegos de poder invisibles se convierte en un radar que nunca se apaga. Lo que antes era admiración se transforma en análisis. Lo que era empatía en diagnóstico. La conciencia se expande, pero con ella llega una especie de fatiga existencial, un cansancio de ver demasiado y no poder volver atrás. La lucidez profunda es una forma de aislamiento mental. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría de la gente no quiere hablar, quiere confirmar sus creencias, y de repente cada conversación parece un teatro predecible. Por eso, muchos que alcanzan un nivel elevado de introspección se hunden en la introspección, a veces incluso en la melancolía. El exceso de claridad puede convertirse en una sutil forma de encarcelamiento. La mente ve tanto que empieza a dudar de todo, incluso de sí misma. Esta es la cruel ironía de la conciencia. Libera, pero también desestabiliza. Me di cuenta de que cuanto más comprendes el comportamiento humano, más difícil es conectar con él. Se pierde la inocencia, la confianza se convierte en una decisión racional, no en un instinto. Todo empieza a parecer un cálculo, y sin darse cuenta, el observador empieza a transformarse en un extraño dentro de su propia especie. Es el precio psicológico de la conciencia. Cuanto más ves, menos perteneces. Por eso tantos pensadores han acabado aislados, deprimidos o cínicos. La claridad requiere una fuerza emocional que pocos poseen. Pero también hay algo peligroso en este estado, porque la mente que ve demasiado tiende a sobreinterpretar, a encontrar intenciones incluso donde no las hay. La percepción excesiva puede generar paranoia. El visionario empieza a dudar de las motivaciones de los demás y con el tiempo, de las suyas propias. La línea entre la intuición y la obsesión es tenue. Y una vez que se cruza esa línea, el don de la visión se convierte en una maldición de sospecha. La misma mirada que antes liberaba, ahora aprisiona. Y es en este punto, en este abismo silencioso entre la lucidez y la locura, que la conciencia se topa con su verdadero enemigo, el peso mismo de la existencia. Porque ver el mundo tal como es, sin ilusiones, sin velos, sin consuelo, requiere una fuerza interior casi sobrehumana. La mayoría cede, suaviza su visión, se anestesia con distracciones. Pero quienes se resisten, quienes se niegan a cegarse de nuevo, descubren una paz diferente, una paz que no proviene del olvido, sino de la aceptación del caos. Y es de esta aceptación que surge la siguiente etapa, cuando el individuo empieza a darse cuenta de que el sistema, al percibir que alguien despierta, reacciona violentamente, como un organismo que intenta asfixiar a la célula que se atrevió a pensar por sí misma. Ningún sistema tolera la plena conciencia de un individuo, ya sea un imperio, una corporación, una institución religiosa o un simple grupo social. Todos operan sobre la base de acuerdos tácitos, mitos compartidos y jerarquías invisibles. Cuando alguien despierta, altera el equilibrio. Su lucidez se convierte en una amenaza, revelando los mecanismos ocultos que otros prefieren no ver.
y el sistema, como un cuerpo vivo, reacciona con precisión quirúrgica. Primero ignora, luego ridiculiza y finalmente intenta eliminar. Siempre ha sido así. El poder no teme a la ignorancia, teme a la mirada consciente, porque la ignorancia es predecible, sigue reglas, se deja guiar. La conciencia, en cambio, es caótica, indomable y difícil de controlar. Cuando un individuo empieza a ver más allá de las apariencias, deja de comportarse como una pieza y empieza a pensar como un jugador. Y el sistema no puede permitir demasiados jugadores, necesita espectadores. Por eso, quienes despiertan son tratados con desdén, ironía o escándalo. No es una reacción personal, es el instinto de supervivencia de las estructuras. La historia está repleta de ejemplos similares. Copérnico, Spinoza, Freud, Snowden, cada uno a su manera abordó las verdades que sustentaban el poder. Y el resultado siempre fue el mismo: rechazo, censura, ostracismo. El sistema reacciona de forma sofisticada, a menudo no con un castigo explícito, sino con un descrédito sutil. Transforma la lucidez en locura, el cuestionamiento en arrogancia, el coraje en rebelión. Así, neutraliza el peligro sin necesidad de eliminar físicamente al individuo. Es una forma de asesinato simbólico y mucho más eficaz. Lo curioso es que el sistema no solo actúa desde afuera, se infiltra en el propio visionario. La presión externa se transforma en duda interna. ¿Exagero? ¿Veo demasiado? Y así, el poder prevalece sin necesidad de confrontación. La censura más efectiva es la autoinfligida. El individuo, temeroso del rechazo, comienza a silenciarse, a ajustarse, a suavizar sus percepciones, y el despertar regresa lentamente a la conformidad disfrazada de prudencia. Pero hay quienes no se doblegan y aprenden algo que lo cambia todo. El sistema solo teme a quienes entienden el juego y aún así deciden participar. La reacción del poder es inevitable, pero puede aprovecharse de ella, porque quienes comprenden la mecánica del rechazo pueden transformarla en fuerza estratégica. Dejan de luchar contra el sistema y empiezan a bailar con él. Y es en este punto que la visión, una vez maldecida, comienza a convertirse en un arma. El visionario se da cuenta de que hay poder en manipular lo que se ve, en usar el conocimiento no para exponer, sino para conmover. Y aquí es donde surge la siguiente etapa de lucidez, cuando la visión se convierte en un instrumento de dominación. Llega un momento en que el visionario se da cuenta de algo inquietante. Ver demasiado no tiene por qué ser una carga, puede ser una ventaja lucidez. Al combinarse con la serenidad, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta de poder. Quienes comprenden las motivaciones ocultas de las personas, los miedos que las impulsan y las creencias que las ciegan, adquieren una forma de control casi invisible, porque en la verdadera manipulación no requiere fuerza, sino percepción. Y así es como la visión, antes una condena, comienza a transformarse en estrategia. El mundo siempre ha pertenecido a quienes podían ver lo que otros no podían ver. Reyes, generales, maestros espirituales, líderes corporativos, todos, de alguna manera, eran lectores de almas. Comprendían que la naturaleza humana es predecible en su irracionalidad. Saber esto es como poseer un mapa de un laberinto que otros recorren a ciegas. Es una ventaja tan poderosa que necesita ser disimulada. Por eso los verdaderos estrategas nunca parecen completamente lúcidos. Fingen ingenuidad para no despertar miedo. La visión, cuando está armada, adquiere nuevas capas. Empieza a observar no solo lo que se dice, sino también lo que se omite. No solo lo que se hace, sino también lo que se teme. Aquí es donde nace el verdadero poder, el poder psicológico. Porque quienes comprenden profundamente las emociones humanas no necesitan gritar, persuadir ni amenazar, simplemente sugieren. La sugestión es la orden invisible de la mente. Y quienes dominan este nivel de percepción controlan no solo a las personas, sino a entornos enteros. Pero esta transición tiene un precio ético. La misma perspectiva que puede liberar también puede dominar.
Muchos sucumben a la tentación de usar el conocimiento para moldear el mundo a su imagen. Este es el nacimiento del manipulador ilustrado, alguien que comprende el juego y decide convertirse en su arquitecto. El poder seduce, y la lucidez sin rumbo se transforma en cinismo. La perspectiva, antes curiosa, se vuelve calculadora. La empatía es reemplazada por el análisis y el ser humano se convierte en una pieza más en un tablero de voluntades. Y aquí es donde se presenta la verdadera prueba del visionario, porque una vez que uno comprende el poder de ver lo invisible, es imposible no sentir la tentación de usarlo. La pregunta que surge, silenciosa y peligrosa, es ¿qué haré con lo que sé? Y la respuesta a esa pregunta define el destino de quienes ven demasiado. Algunos eligen usar su visión para iluminar, otros para manipular. Pero los más sabios se dan cuenta de que el poder, cuando se despliega, se autodestruye. Por lo tanto, aprenden el valor del disfraz, de la moderación, del silencio. Es entonces cuando el visionario descubre el siguiente principio, el de la estrategia del silencio, la maestría de permanecer en silencio para preservar lo que realmente importa. Con el tiempo, aprendí que el silencio es la forma más refinada del poder. Hablar es revelar territorio. Callar es mantener el misterio. Cuando el ojo ve demasiado, el silencio se convierte en escudo y espada. Protege al visionario del juicio y lo posiciona como un observador absoluto. En un mundo donde todos se apresuran a dar su opinión, quienes se abstienen crean una tensión magnética. El silencio despierta la curiosidad, y la curiosidad, cuando no se satisface, se transforma en influencia. El silencio estratégico no es pasividad, sino control de la información. Saber cuándo no reaccionar es el arte de quienes ven más allá. La gente confunde el silencio con debilidad, pero es en él donde se esconden los planes más peligrosos. Mientras los ingenuos hablan para aligerar la carga de lo que saben, los sabios guardan silencio para aumentar el valor de lo que poseen. Sun Tzu dijo que toda guerra se basa en el engaño, y el silencio es el engaño más elegante. Hace creer al enemigo que no te mueves, cuando en realidad estás rediseñando el campo de batalla. En el silencio se revelan las intenciones ajenas. La gente no soporta el vacío y trata de llenarlo con palabras, justificaciones y explicaciones. Bisi simplemente se queda callada para que otros hablen demasiado y se rindan. En ese momento, la visión se agudiza aún más, porque el silencio crea espacio para observar los detalles que todos ignoran. Una mente tranquila percibe el ritmo oculto de los acontecimientos, como si el mundo revelara sus secretos solo a quienes no intentan controlarlo con ruido. Pero el silencio también es una carga. Requiere autocontrol y desapego. Resistir la tentación de corregir, demostrar, advertir, es un acto de poder interior no solo estratégico. El silencio ante la ignorancia o la injusticia parece cobarde, pero a veces es la única manera de preservar la fuerza, porque hay batallas que se ganan no hablando, sino esperando a que el enemigo se desenmascare. El verdadero estratega entiende que el tiempo es su cómplice y el silencio es el lenguaje con el que negocia con el destino. Y es precisamente en este punto que la conciencia se eleva de la mera percepción a la influencia real. El silencio estratégico no es la ausencia de acción, sino el arte de dirigir el curso de las cosas sin que nadie lo note. Y cuando el visionario aprende a transformar la observación en poder práctico, su lucidez deja de ser una carga para convertirse en una herramienta. Entiende que ver no es suficiente, debe mover el mundo con lo que ve. Y es en este movimiento sutil, casi invisible, donde comienza la transformación final. Convertir la lucidez en un poder real, tangible, casi intangible, pero irresistible. Ver el mundo tal como es no basta, hay que aprender a actuar en él. La lucidez por sí sola es estéril, ilumina, pero no se mueve. Es el equivalente a observar un tablero de ajedrez y comprender todas las piezas, pero nunca mover un dedo. El verdadero poder nace cuando la visión se traduce en acción, cuando la mirada que comprende el caos empieza a moldearlo silenciosamente.
Transformar la lucidez en poder es un arte que requiere paciencia, estrategia y sobre todo serenidad emocional. El primer paso en esta transformación es abandonar la necesidad de ser comprendido. La persona lúcida debe aceptar que el mundo no la seguirá. La explicación roba energía, el misterio genera respeto. Los grandes estrategas de la historia nunca buscaron la aprobación, buscaron la efectividad. Comprendieron que el poder se construye en las sombras, en la sutileza, en gestos invisibles que otros solo perciben cuando es demasiado tarde. La lucidez, cuando se disciplina, se transforma en una precisión que parece el destino. El verdadero poder no reside en controlar a las personas, sino en controlar las reacciones. La persona lúcida aprende a leer el entorno como un músico lee el silencio entre notas. Actúa en el momento oportuno, habla lo mínimo necesario y observa lo máximo posible. Mientras otros malgastan energía en debates y justificaciones, ellos mueven los engranajes de lo invisible. Es el dominio de la calma en medio de la confusión, el poder de no dejarse llevar por las emociones ajenas. Esta es la fuerza de quienes ven el juego y no se dejan confundir. Pero el proceso es peligroso, porque cuanto más se transforma la lucidez en poder, mayor es el riesgo de deshumanización. La frialdad, si no se equilibra con la empatía, se convierte en cinismo. El individuo empieza a verlo todo como un cálculo y el corazón se convierte en un espectador distante. Por eso muchos que alcanzan este nivel terminan aislándose o perdiéndose en un sentimiento de vacío. Transformar la lucidez en poder es también una prueba moral. ¿Cuánto de tu perspectiva estás dispuesto a sacrificar por la eficacia? ¿Y hasta qué punto el poder justifica la distancia emocional que exige? Al final, el verdadero poder no reside en la maestría externa, sino en la interna. El poder de mantener la claridad sin corromperse, de mover el mundo sin ser conmovido por él. Cuando la persona lúcida domina este arte, deja de luchar contra el sistema y comienza a operar dentro de él, silenciosamente, como una fuerza invisible que altera el curso de las cosas. Y es en este punto, cuando la mirada se convierte en acción y el silencio en dirección, que nace la figura más excepcional de todas, el estratega sabio, aquel que ha aprendido a ver, callar y actuar. Y sin embargo, aún con toda esta maestría, carga con una sombra, la inevitable soledad de quienes ven demasiado, la necesidad de encontrar un refugio, no físico, sino mental, donde su visión pueda existir sin convertirse en una carga. Llega un momento en que el visionario deja de esforzarse por ser comprendido. Comprende que el precio de la lucidez es la incomunicabilidad y que la mayoría de la gente lo rechaza no por malicia, sino por instinto de supervivencia. El mundo teme lo que no puede descifrar. Y así, quienes ven demasiado deben refugiarse, no en la aceptación ajena, sino en su propio silencio. Es en este retiro donde nace una rara forma de paz. La paz de quienes han renunciado a intentar explicar. Los incomprendidos son los verdaderos alquimistas de la conciencia. Aprenden a transformar el aislamiento en introspección, el dolor en observación y el rechazo en autonomía. Viven al margen de los grandes discursos, pero son ellos quienes dictan el curso oculto de las épocas. Nietzsche escribiendo en soledad, Leonardo creando en secreto, Emily Dickinson ocultándose del mundo, todos comprendieron que la grandeza no necesita testigos. El refugio de lo lúcido es el espacio donde la mirada puede expandirse sin temor al castigo. Pero este refugio no es un retiro pasivo, es un cuartel interior. El incomprendido que se retira con sabiduría no huye del mundo, simplemente elige el terreno donde florecerá su lucidez. Observa el caos desde afuera, sin enredarse, como quien contempla una tormenta sabiendo que no durará para siempre. En este refugio, la mirada madura. La soledad deja de ser una herida y se convierte en terreno fértil. La persona lúcida comienza a comprender que no necesita luchar contra la ignorancia, simplemente necesita permanecer despierto. Con el tiempo, los incomprendidos aprenden a moverse entre lo visible y lo invisible, entre el ruido y el silencio,
sin perderse en ninguno de los dos. Entienden que el mundo siempre preferirá la ilusión a la claridad y que intentar transformarla es un desperdicio de energía. El refugio se convierte entonces en una forma de poder interior, una fortaleza de serenidad en medio del tumulto del inconsciente colectivo. Es allí donde redescubren el significado, no en el reconocimiento, sino en la coherencia entre lo que ven y lo que es. Y al final, el verdadero refugio de quienes ven demasiado no es un lugar, sino un estado mental. Es la conciencia tranquila de quienes han aprendido a observar el mundo sin dejarse absorber por él. La persona lúcida se refugia en su propia integridad, en la certeza de que ver lo que otros no pueden ver es tanto una condena como un regalo. Entiende que la soledad no es una ausencia, sino un privilegio, el privilegio de caminar despierto en un mundo dormido. Y mientras todos los demás sueñan, ellos permanecen allí, en silencio, custodiando la llama de la percepción que nunca se apaga. Al final, ver demasiado es un viaje sin retorno. La lucidez no ofrece consuelo, sino claridad, y la claridad tiene un alto precio. Roba la ligereza de la ignorancia, pero a cambio ofrece algo más preciado, libertad, porque quienes ven, comprenden, y quienes comprenden ya no pueden ser manipulados. La soledad de los lúcidos es real, pero también es la señal de que han cruzado el umbral de la percepción ordinaria. Es el precio de no vivir en piloto automático. El peligro de ver lo que otros no ven es también tu fortaleza secreta. Dejas de dejarte llevar por las narrativas y empiezas a guiar tus propios movimientos. Aprendes a caminar entre las sombras sin dejarte absorber por ellas. Aprendes que la lucidez no consiste en gritar la verdad, sino en saber cuándo el silencio tiene más impacto que cualquier discurso. Y sobre todo, aprendes que la mirada despierta debe usarse con responsabilidad, porque una visión sin compasión se convierte en tiranía. Ver demasiado es portar una espada invisible. Corta tanto al mundo como a quien la porta. Pero quienes aprenden a manejarla con precisión descubren algo que pocos entienden, que el poder no reside en mostrar lo que se ve, sino en elegir qué revelar. La verdadera maestría no reside en la mirada que expone, sino en la mirada que comprende y perdona. En definitiva, la lucidez es una carga sagrada. Aísla, pero también eleva. Duele, pero enseña. Y quienes aprenden a soportarla sin endurecerse, se convierten en algo excepcional en este mundo de distracciones. Un ser verdaderamente despierto. Así pues, quede registrada una frase, sencilla, pero eterna. Ver demasiado es peligroso, pero ignorar es fatal.